que no hay reservas en el Banco Central. Antes decías se embarazan por un plan, pero ahora medio que o sea, no te queda otra, sino para el Estado no sos nada. O sea, como vos que sos, querés cobrar, bueno, tenés que tener un pibe, porque si no, nena, ¿qué estás haciendo? Por eso Pablo Roca va y dice, y bueno, van a cerrar miles de fábricas que venden acá electrodomésticos porque lo traen de China. Planean presentar todas las reformas ahora el 10 de diciembre. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina. Gracias, extrañaba la verdad. Y viste lo que es esto, ¿no? ¿Te recibió el calor? ¿Hacía más No, calor me allá? recibió la lluvia. La lluvia, que claro. después de estar una semana en un desierto, te digo que la agradeces. Decís, qué linda la humedad. Mirá qué bien que respiro. Pero cuenta las horas para irme al sur y no tener que sufrir esta humedad de capital. Yo me di cuenta que soy muy dependiente de este clima. O sea, como que era lo que más sufría, esa cosa seca, ¿viste? Como me sangró la nariz en un momento, porque yo necesito humedad en el aire. Me hace mal. Y sí. Bueno, puede ser uno se acostumbra, el cuerpo es así. Sí. ¿Y qué más trajiste de allá? Traje muchas experiencias y también como un poco de la visualización de lo que puede ser el futuro en la Argentina. El futuro y un poco el presente. Es re loco porque en Perú realmente el sentido común es el libertario. O sea, el sentido común mayoritario es profundamente neoliberal, es profundamente hiperindividualista. Y es un poco la victoria que necesita Milei para poder implantar este modelo de manera exitosa. Y han pasado cosas acá esta semana y la semana pasada. Pienso en la actualización del EMAE, como todo un discurso que por un lado dice, bueno, la actividad económica está mejor de lo que creemos, y después en paralelo ves despidos, cierre de Whirlpool, se achica la planta de Essen, cierra una empresa del sector automotriz, como cosas donde hay más de 400 despidos en 2 semanas, y es como la realidad por un lado y el indicador que te quiere vender el gobierno por el otro. Sí, o sea, parecería ser que todo apunta a tratar de bajar la inflación, pero la inflación no termina de bajar. También. Parece ser que los cierres, el cierre industrial apunta hacia un modelo exportador y financiero, pero eso tampoco se termina de ordenar, ¿no? Hay un vencimiento de deuda ahora en un mes y no se sabe cómo va a pagar Argentina, después de 2 años del gobierno de Milei, cuando supuestamente a esta altura teníamos que estar de vuelta en el mundo de las finanzas internacionales, emitiendo deuda a lo loco, Caputo en su mejor momento, en su prime, y vemos todo lo contrario, ¿no? Que el tipo parece estar bastante nervioso porque no sabe cómo va a pagar ahora un próximo vencimiento, y eso hace que haya ruido no solo con los industriales, con lo cotidiano, con que cuesta llegar a fin de mes, sino en las altas finanzas que dicen, che, ya está, ya ganaste las elecciones, claro. ya corriste el riesgo Cuca, ahora decime cómo vas a pagar la deuda. Y Caputo no puede responder eso. Entonces hay problemas incluso dentro de los propios términos de su plan. Sí, total. Es como que tienen el mejor escenario en términos de que la victoria electoral les dio mucho aire político. De hecho, planean presentar todas las reformas ahora el 10 de diciembre y aprobarlas rápidamente. Más allá de que no conozcamos todavía el texto, la letra fina de esos proyectos. Pero bueno, hay una cuestión que sigue estando sin resolver y que estaba en la previa de las elecciones, y que el resultado electoral no te hace aparecer reservas de manera mágica en el Banco Central. No. Acá, ahora toda la discusión que hay alrededor en el mercado, entre economistas, en la política en general, de la política económica, es que no hay reservas en el Banco Central. O sea, ahora los informes de la Citi, de las consultoras más grandes del país, hasta Caballo, dicen: estamos en un nivel de reservas internacionales del Banco Central más bajas de las que dejó Massa. ¿No? Se supone que todo este plan de estabilización de Milei, de recomposición de la hoja de balance del Banco Central, el acuerdo con el FMI, el blanqueo, todas esas políticas iban hacia sanear las cuentas del Banco Central. Lo dijo Milei y Caputo 1.000.000 de veces. Y ahora, después de despejar el riesgo Cuca, que era lo que generaba las incertidumbres de corto plazo, después de un gran año para el gobierno, contra todo pronóstico, incluso desde acá, estamos viendo cómo los problemas persisten, y son los mismos problemas que heredó de la gestión de Massa, que es básicamente tener un banco central quebrado, en el cual no hay dólares, no alcanzan los dólares para hacer frente al pago de deuda de ahora del 9 de enero, que son 4.300 millones de dólares. Y también hay grandes dudas, no solo con el corto plazo de cómo va a pagar eso, por el stock actual de las reservas, sino que el gobierno no explica cómo va a hacer para acumular reservas de acá a futuro, para defender el valor de la moneda y para pagar la deuda. Entonces, la incertidumbre por ahora es total. Es que vos decías contra todo pronóstico, y en realidad lo que pasó es que lo salvó Estados Unidos, entonces los pronósticos nunca tuvieron en cuenta que podía aparecer la billetera del tío Scotty a decir, bueno, yo banco este modelo, no me importa el costo. Igual le sacó una tasa de interés en el medio, ¿no? O sea, fue un negocio para Estados Unidos, dicho en palabras de Scott Bessent. Pero apareció ese swap con Estados Unidos, que todavía el Banco Central no nos informa nada, digo, también
hay ahí una cuestión en la falta de transparencia de la política monetaria y la política económica de este gobierno que me parece preocupante. Nos enteramos por Estados Unidos que eso hace al swap y lo que nunca terminó de aparecer son los otros 20.000 millones de dólares que iban a venir del sector privado, de los bancos, de JP Morgan, Goldman Sachs y tal. Eso no apareció. Entonces hay algo ahí donde ese riesgo país arriba de 600 puntos, que tiene que ver con la primera gestión de Caputo, que imposibilita esta segunda gestión de Caputo. Bueno, hay ahí como una contradicción en que necesitan aumentar las reservas, por ende necesitan comprar dólares, y para comprar dólares aumentaría el precio del dólar, pero también tienen la inflación en un piso del 2,5%, que es medio difícil poder hacer las dos cosas a la vez. No, sí, totalmente. Porque hasta ahora es cierto, ¿no? Dentro de los pronósticos no estaba la ayuda al rescate de Estados Unidos que podía estabilizar la economía para poder llegar por lo menos a las elecciones. Ahora, justamente todo ese rescate fue para que el gobierno pueda llegar a las elecciones y gane y despejo ese riesgo político, el riesgo cuca, como le decían ellos. Ahora, una vez despejado, el Tesoro de Estados Unidos y los bancos privados dicen lo que venían diciendo antes, que es, nosotros queríamos que vos llegues a las elecciones, ahora se te cargó vos, ¿no? En última instancia, por ahí te podemos girar algo de plata. Ahora, la discusión de los bancos privados es si le dan un préstamo para pagar el vencimiento del préstamo anterior, o sea, solo para el pago de ahora del 9 de enero, pero después la incertidumbre sigue siendo total de dónde va a salir esa plata. Entonces, acá lo que se abre es cuál es la incertidumbre sobre cuál va a ser la política económica del gobierno en adelante. Y Caputo parece como jugado a que siempre va a tener un rescate, ¿no? Siempre va a tener un puente, un rescate desde afuera que o va a venir el Tesoro de Estados Unidos o bancos privados o el mercado internacional de deuda, prestarle para pagar los vencimientos previos, ¿no? El rollover de la deuda, del cual habla Caputo todo el tiempo. El problema es que después de haber superado todos estos problemas, sobre todo el político, un año después por ejemplo, en enero de este año, el riesgo país estaba en 550 puntos. No había ni acuerdo con el FMI, no estaba despejado el riesgo político como ahora. En ese momento Milei tenía 35 diputados, ahora va a tener más de 100, tenía 7 senadores, ahora va a tener más de 20. Y pese a toda esa transición, hoy el riesgo país es más alto que en ese momento. O sea, hoy Caputo está más lejos de volver a los mercados de deuda que en enero de este año. Por lo tanto, ahí hay un problema, un agujero muy grande que no se puede responder hoy. Claro. Sí, total. El tema es que también Caputo se está comportando como el timbero que es. Digo, como ahí que nos sorprenda sería llamativo. Como que sí, el chabón sabe y es un hecho de que si las cosas salen mal, está Bessent ahí para responder por él. Entonces es como, qué sé yo entiendo esa estrategia. El tema es que esa estrategia le imposibilita tener como una mayor autonomía en términos de acceder a esos mercados financieros de deuda, que él pretende acceder igual. Nadie sabe cómo, nadie sabe a qué costo en todo caso, porque el costo va a ser esos 6 puntos de diferencia con Estados Unidos. Sí, al parecer lo de Caputo es desde siempre lo mismo. Patológico. Es esperar, hacer tiempo hasta que se despejen los riesgos. Ahora en este caso, una vez superado el riesgo electoral, sería el riesgo de la composición de las cámaras de diputados y el Senado. Sí. A partir del 10 de diciembre, cuando haya un recambio, que se apruebe el presupuesto, van 2 años de gobernar sin presupuesto, eso le daría algo de aire en el mercado y las reformas que vos mencionabas antes. De esa forma, una tiene que ver con un nuevo blanqueo, o sea, de nuevo con una intención de que haya más dólares y con un proyecto que ya lo quisieron presentar antes, que es como ley de inocencia para el capital. O sea, que el capital, y por ende quien posee ese capital, tendría en principio una inocencia fiscal. O sea, como que, bueno, no te pregunto de dónde lo sacaste. O sea, como un blanqueo continuo y permanente, cosa de que vos no tengas ningún tipo de incentivo para formalizar tu economía y donde la inocencia, eso a mí me parece muy loco porque va en paralelo con esta reforma del Código Penal y es como, bueno, las personas en principio son culpables y el capital en principio es inocente. Entonces, si vos tenés capital, sos inocente y si no tenés capital, prepárate para pudrirte en la cárcel, reverendo hijo de puta. Entonces, es como una cosa que para mí es muy clara, pero que, bueno, logran armar una narrativa donde la gente de repente apoya, no sé si el blanqueo continuo, pero sí la reforma del Código Penal. Sí, el problema es que el blanqueo ya lo intentaron hacer hace algunos meses y no pasó nada. Supuestamente ahora van a tratar de que pase una ley para eso, pero es muy difícil. O sea, en los hechos implicaría que si vos tenés plata en el colchón, o los que tienen grandes capitales, en realidad estaría más armado para eso, que tienen guita en negro, sobre todo dólares, vayan al banco y lo depositen y nadie le pregunte dónde sacó la plata, ¿no? Entonces, claro, que de esa forma empieza a girar un sistema financiero un poco más fluido, sobre todo en dólares, para reactivar la economía a partir de eso y no a partir de bajar la tasa de interés o que haya más crédito para
para el sector privado, sino que la gente saque la plata del bolsillo. Lo cual, no sé, hace poco eso no ocurrió y genera como una incertidumbre grande. Es difícil que eso pase en Argentina, por más que hayan distintas legislaciones o garantías o reaseguros, es difícil pensar que eso pase. Sí, y además de que vos lo estás pensando en términos de los ahorros, donde por nuestra historia económica y bancaria sobre todo, la gente no es que tiene deseos de guardar sus ahorros dentro del sistema bancario. En todo caso, en una caja de seguridad en un banco, que es muy distinto. Entonces parece como un esquema para facilitar lo que son flujos informales. O sea, no el stock, no la riqueza, no los dólares del colchón, sino la gente que hace actividades en negro. Y por ende tenga siempre como la ventanilla habilitada para... Simplemente cuando se quiere comprar un auto, cuando se quiere comprar una casa, bueno, agarra parte de esa plata y la formaliza. O sea, legalizar la ilegalidad, digamos, darle más herramientas a quienes evaden sistemáticamente en términos de su actividad económica y permitirles usar esa plata para comprar departamentos, autos y tal, porque el resto, digo, la gente que se maneja Barrani y no tiene conflictos en la compra de supermercado, en salir al restaurante, pagarse vacaciones y demás. Requiere un conflicto cuando, bueno, es un registro automotor, un registro de inmobiliario y esas cosas donde, bueno, por ahí cruzan un par de datos y dicen, che, vos no tenés nada registrado, ¿de dónde sacaste $100.000? Sí, pero sobre todo también creo que va por ese lado, pero también para generar dólares financieros que puedan no solo reactivar la economía real, sino sobre todo generar un mercado financiero más profundo en dólares en Argentina para que haya más dólares circulando que sirvan como resguardo frente al carry trade en pesos. O sea, en lugar de tener reservas en el Banco Central para garantizar algún valor del peso, que es en general lo que tratan de hacer todos los gobiernos, de frente a cualquier situación en la cual la moneda local esté bajo ataque o bajo una situación inestable o pase algo en el mundo, que hayan dólares en las reservas del Banco Central para defender el valor de la moneda o para garantizar el pago de deuda. Acá Caputo lo que viene haciendo con el primer blanqueo, con el acuerdo con el FMI, es buscar dólares y ahora con un nuevo blanqueo, que no se sabe bien cómo va a ser, generar un flujo de dólares para que haya un circuito financiero en dólares en Argentina que sirva como flujos nuevos de dólares para garantizar el carry trade también en pesos y que esos dólares también vayan a inversiones más grandes, privadas, como por ejemplo a financiar las grandes empresas que están en vaca muerta, por ejemplo, con las obligaciones negociables, ¿no? Muchas veces el grueso de la plata del blanqueo del año pasado fue a parar ahí. Las YPF, Pampa, Vista emitieron deuda en dólares y quien le prestó esa plata, los que entraron al blanqueo. Probablemente ahora apunten en ese sentido. Entonces eso hace que haya más flujo de dólares y que baje la cotización del dólar, ¿no? Que baje, que se estabilice un poco más la moneda. Pero ¿cuál es el problema? Porque ahora eso está pasando. En estas últimas 2 semanas hubo emisiones de obligaciones negociables con las cuales, acá lo habíamos dicho, Caputo buscaba un puente para un puente. Buscaba que se endeuden las empresas grandes de vaca muerta, que se endeuden algunas provincias y la capital federal, que es lo que está pasando, para generar un flujo de dólares, mayor oferta en el mercado de dólares, hasta llegar al momento en el cual ahí sí Caputo pueda volver a los mercados financieros internacionales y los dólares vengan a través del nuevo endeudamiento del Estado Nacional Argentino. El problema es que hubo entrada de dólares por más de 4.000 millones de dólares, pero el dólar sigue estando cerca del techo de la banda y el Banco Central no compró ni uno de esos dólares. Entonces, pese a que siguen apareciendo flujos, estructuralmente hay algo que evidentemente no funciona. Claro, sí, que tiene que ver con el valor, ¿no? Del tipo de cambio. Claro. Y el valor del tipo de cambio atado a los precios. O sea, sigue estando en la misma encerrona que estaba antes de las elecciones, pero también con medidas que siguen siendo muy cortoplacistas, porque es de nuevo, bueno, yo quiero volver a generar un blanqueo que me haga entrar, dicen 20.000 millones de dólares, que para mí es imposible, ¿no? Porque hiciste un blanqueo el año pasado, man, no es que pasó tanto tiempo. Bueno. Para volver a tener un flujo de dólares para esperar a la cosecha gruesa que vuelva a entrar los dólares y que así sistemáticamente Caputo se la juegue toda y tengamos que estar esperando cuando entra la nueva lluvia de verdes. Sí, totalmente. Es un puente para un puente para un puente. Y en el medio, ¿qué le piden los economistas? Juntar dólares para no tener que esperar puentes todo el tiempo. Claro. El problema es lo que decías vos antes. Si vos empezás a comprar dólares y el Banco Central se mete a comprar dólares en el mercado, es aumentar la demanda de dólares en el mercado. Y si la oferta se mantiene igual, va a hacer subir el precio del dólar y eso puede hacer subir la inflación, que ya viene muy alta, ¿no? Pese a todos los pronósticos que hacía el gobierno, cada mes que pasa, hace 6 meses que la inflación sube todos los meses y no logra bajarle el 2,5. Entonces, ahí tiene un problema grande. Y además, Milei prometió que en agosto del año que viene, por su teoría monetaria
super friedmaniana, va a haber inflación cero en agosto. Claro. Esa fue la promesa que hizo Milei, entonces de alguna forma lo va a tener seguro. que cumplir. Claro, sí, claro. De alguna forma se va a tener que acercar por lo menos. Y para eso es la receta clásica de todo populista argentino, que es planchar el valor del dólar. El problema es que no tiene dólares con los cuales defenderlo, ¿no? Y si el dólar sigue estando cerca del techo de la banda y te quedás sin alguno de estos puentes que están armados por Caputo, ¿cómo vas a defender el techo de la banda? Si no hay dólares en el Banco Central, ¿te los va a prestar de vuelta Estados Unidos? Sería difícil, no tanto por nosotros, sino sobre todo por la política interna de los yanquis, que alguna presión probablemente tenga Trump si va a seguir sosteniendo el valor del dólar. O por lo menos eso es lo que se especula desde acá en Argentina, y se especula que también por eso los bancos privados no le quieren prestar los 20.000 millones a Caputo. Eso es un dato en sí mismo. O sea, vendieron 20.000 y al final nunca hubo 20.000. Claro. Eso me parece un dato en sí mismo, pero bueno, después de esa contradicción entre inflación y tipo de cambio, donde la actualización de las bandas sigue yendo al 1% mensual. Entonces, esta inflación que vos tenés se estima en noviembre en 2,5 y te sigue apreciando el dólar. De nuevo, en la previa de la temporada alta argentina, no sé si viste, American Airlines no tiene más pasajes hasta Estados Unidos. ¿Sacaste uno? Hasta mitad. No. Yo conozco uno que sacó, ¿Con American? No, pero no desde Argentina. Bueno, un dato es que no hay más pasajes a Estados Unidos hasta mediados de enero. Claro. Entonces digo, de nuevo, una segunda temporada alta de verano de este gobierno de Javier Milei, donde no todos los argentinos, porque claramente si hablamos de las mayorías estamos hablando de gente sobreendeudada, pero una porción se va a vacacionar fuera. O sea, el que tiene un poco de excedente, le rinde mucho más ese excedente dolarizado en otro país que irte de vacaciones acá. Yo veía el precio de una carpa en Mar del Plata está a 700 lucas. O sea, 2 semanas de una carpa y te compras un paquete a Brasil. Un paquete, hotel, aéreos, todo. Entonces es como... Y bueno, chicos, ¿qué pretenden que suceda? Yo amo Mar del Plata, pero es una cuestión hasta económica. Te sale más barato irte afuera que vacacionar acá, porque Argentina queda cada vez más cara en dólares. No, totalmente. Esa es como la herramienta que está tratando de agarrar Milei para bajar los precios. Es difícil que eso ocurra porque es insostenible, ¿no? Esto ha pasado muchas veces en Argentina y en general siempre termina explotando, ¿no? Por ahora Caputo está logrando esos puentes. Ahora, ¿cuál sería el final, ¿no? Por lo menos de corto plazo. La cosecha gruesa, que es lo que vos decías antes, que pasar el verano, reventar las tarjetas afuera, porque en abril, mayo, van a llegar los dólares de la cosecha gruesa en Argentina, que parece que va a ser grande, ¿no? Ahora en el trigo supuestamente va a ser una gran cosecha y después en la cosecha gruesa de la soja. Sí, que son los dólares genuinos. Claro, es cuando entran dólares, cuando todos los gobiernos aprovechan a comprar dólares para la reserva del Banco Central, defender el valor de la moneda, y después sobre la segunda mitad del año vemos, ¿no? En general pasa eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el super plan populista de Milei para llegar a las elecciones metió retenciones cero. Entonces ya le dio a las cerealeras, las empresas del comercio exterior de Argentina, que son las que venden los granos al exterior, les adelantó, esas empresas ya adelantaron buena parte de los dólares que tendrían que entrar en Argentina en los próximos meses, y también ya el gobierno dio un mensaje político muy fuerte, que fue: yo te puedo hacer aumentar el margen de ganancia 20% con un decreto, que fue lo que hizo Caputo, que duró 2 días, después de haber perdido la elección en la provincia de Buenos Aires, donde parecía que todo se iba a la mierda, solo para llegar hasta la elección. Ahora, cuando llegue de vuelta abril, mayo, esa misma cerealera, ¿van a vender la cosecha afuera o van a esperar a negociar con el gobierno para que le aumenten el margen de ganancia? Eso se puede hacer bajando las retenciones o subiendo el dólar, que es lo que pasó este año. Por eso Caputo terminó con el Fondo Monetario Internacional, porque los dólares de la cosecha no aparecían. Y además el acuerdo comercial con Estados Unidos implica que hay una cláusula que dice Argentina tiene que negociar con Estados Unidos porque no puede modificar o tiene una palabra era más técnica, ahora no me acuerdo bien cuál es la palabra. Claro, algo así, no puede desestabilizar el mercado mundial de soja. O sea, ¿cómo desestabilizaría Argentina el mercado mundial de soja? Bajando retenciones o haciendo subir el dólar, y eso haría que haya más oferta de soja a nivel internacional. Entonces, esa negociación que antes era históricamente en Argentina entre el gobierno y las cerealeras, que son las dueñas de los dólares, ahora se suma un actor nuevo que es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, para mí va a estar difícil de vuelta en marzo-abril, como estuvo este año y como en general está en Argentina en los últimos años. Sí, total. Y además algo que queda muy claro cuando salió la recaudación de noviembre y vos ves el acumulado, ¿no? De cómo juntó plata el Estado Nacional, básicamente. Obviamente la pérdida más grande es del impuesto país, porque RIP, impuesto país, no existe más. Y la segunda son los derechos de exportación. O sea, tiene que ver justamente con los pagos de retenciones y con este regalo que se le dio a 5 cerealeras por 1.500 millones de dólares, con la nuestra no recaudada.
Y después bienes personales. O sea, también cuando vos ves esos datos de dónde saca la plata del Estado para funcionar, hablo de policías, docentes, médicos. No voy a decir rutas porque la obra pública está parada, pero debería hablar de esa infraestructura básica. Bueno, quienes menos están aportando son los exportadores y los más ricos, que pagaron el año pasado, adelantaron algunas cuotas de bienes personales, que les bajó mucho el porcentaje que tenían que pagar, y lo que aún más aumenta son impuestos a los combustibles líquidos, que lo pagás vos, yo y todos los que están mirando, porque se traduce directamente a precios a través del aumento del precio de la nafta, que aumenta todo el tiempo, Y diría. cada vez está porque- aumentando el bondi, las tarifas. O sea, funciona Claro. como un ejemplo, un efecto cascada, ¿no? Exacto, o sea, se traduce en el resto de los precios. Entonces es muy claro el modelo económico en términos de qué horizonte de la Argentina se prefigura, pero bueno, a la vez tiene una estabilidad política después de las elecciones en ese aire y con una oposición que está muda, que es como muy difícil. Sí, sí. Está choqueada la oposición, ¿no? Se comió una que no se esperaba. Pero me parece que hay una... con el dato de recaudación es cierto que muestra cuál es la realidad del modelo, pero también hasta en los Ganadores y propios términos... perdedores. Pero en los propios términos de Milei también, porque vienen de mostrar una figura en la cual supuestamente el gobierno evitó la recesión o la economía no se estancó pese a todo lo que fue la previa electoral, que todo el mundo vivió como la economía se terminó estancando, pero hicieron algunas maniobras estadísticas y ahora lo que aparece es que en la recaudación nacional de estos últimos meses con respecto a los mismos meses del año pasado, que fueron meses chotos, ¿no? El 2024 fue un año malo, que Milei adelantó que iba a ser malo porque era un año de transición, etcétera. Y la recaudación del IVA y del impuesto a las ganancias cae con respecto al año pasado. O sea, el IVA es lo que gastamos en lo cotidiano. El IVA es lo adelantado, por lo tanto, cuando uno ve la recaudación del IVA, ve si aumenta la recaudación de IVA es porque hay más actividad económica, hay más flujos, hay más compras, más ventas, se mueve la economía. Si la recaudación del IVA está cayendo es porque la actividad está cayendo. Y lo mismo con ganancias. Si aumenta la recaudación de ganancias es porque las empresas están ganando plata. Pero pasa lo contrario, está cayendo. Entonces es muy difícil de creerle al gobierno en esta narrativa de que la economía viene bien. Es que además, boludo, el año pasado decíamos, bueno, el 2025 van a ser números positivos porque la base de comparación va a ser muy mala. Y no, sigue siendo negativos. O sea, es como seguimos los círculos de Dante, ¿viste? Como se puede ir más abajo. Sí, claro que se puede ir más abajo. No, Volví totalmente. de Perú, se puede ir mucho más abajo. Sí, sí, sí. Y por detrás de todo eso está la situación en la cual el gobierno busca mantener el dólar barato para que la inflación no suba, para tratar de aplacar los precios internos, pero en la misma medida en que el dólar está barato, facilita la importación de productos de afuera. Exacto, eso es lo otro que aumentó mucho, que son los derechos de importación. Y bueno, en paralelo todo este cierre de fábricas, de empresas, de despidos, de un montón de conflictos que por ahora quedan en esas fábricas, pero estamos hablando en las últimas 2 semanas de noviembre de 400 personas que se quedaron sin laburo, 400 personas que tenían un trabajo registrado, formal, en relación de dependencia, digamos, trabajos que son muy difíciles de reconstruir después, porque esa persona no sale al mercado laboral y consigue laburo, probablemente se vaya a hacer, no sé, pedido ya, Uber, depende de lo que tenga. No, obvio. Al parecer, hay muchos empresarios, sobre todo los medianos grandes que tenían esa capacidad, esperaron a ver el resultado electoral, a ver si este modelo llegaba para quedarse, y al ver que Milei fue revalidado, que se viene el Javito Emperador, dicen, bueno, ya está, me tengo que cierro la dedicar a fábrica, otra como pasó cosa. con Whirlpool y con otras grandes, o con los recortes, como vos decías antes, de las automotrices que están recortando, porque vienen los autos chinos, vienen los electrodomésticos chinos, vienen la ropa de China, entonces contra eso no se puede competir. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el argumento del gobierno que muchas veces lo agarran los empresarios? Dicen, bueno, nosotros nos reconvertimos, ¿no? Transformamos toda la logística que nosotros tenemos, nuestra empresa, en distribuidores. Compran directamente los productos de allá y lo venden acá. Las marcas por ahí continúan, la logística continúa, pero claro, continúa con 1/10 de toda la plantilla de personal, ¿no? Imagínense, pasas de ser una fábrica a ser un centro de distribución. Total. El empresario puede seguir viviendo bien, la cúpula directiva probablemente pueda seguir viviendo bien, los laburantes se quedan sin laburo Claro. y no hay nadie que lo absorba.
salvo algunas aplicaciones, pero que ya están saturadas. Hubo una nota muy buena de Lerner que hablaba de la importación de ropa usada. De ropa usada se habla también cuando es ropa que pasó, no sé, H&M, estuvo en el local, después fue al outlet, fue al segundo outlet en Miami y si nadie lo compró, bueno, ahí va, se vende como en toneladas, paquetes que hay ropa nueva, ropa efectivamente usada, esas devoluciones que hacen, ropa destruida, como todo un mix en un 50 toneladas que compras por muy poca plata. Eso lo compra Don Coto y ahora Coto vende H&M y la gente festeja. Si está vendiendo H&M campaña 2005. Todo vuelve, ¿no? A 20 años de claro, producción. Pero hay algo ahí donde como que hay una profundización en este modelo de desindustrialización que a la vez se vende como si fuese un progreso ir a Coto y encontrar una remera hace 7 años de H&M. Es cierto también que las cosas vuelven. Yo ahora estoy mirando Seinfeld y nos vestimos bastante parecido a que en ese momento. Es muy cool. Sí, es muy cool. Pero por otro lado, la situación también creo que el gobierno tiene algo muy a favor, que es que puede vender esto como un progreso porque durante mucho tiempo hubo políticas proteccionistas que en realidad terminaron protegiendo solo márgenes de ganancia y no ropa barata o no grandes superficies. Es una discusión en sí misma la industria textil, me parece igual. De textil sí, pero puede ser más en general. O sea, por ejemplo, lo mismo pasa con Pablo Roca, se protegió el acero argentino. ¿Cuál puede ser el mayor insumo? Pasa que nadie lo dice, ¿no? Pero ¿cuál es el mayor insumo que puede tener Whirlpool para fabricar electrodomésticos? Y la chapa, los aceros, los laminados, que lo fabrica Pablo Roca, es el único que lo fabrica en todo el país. Entonces probablemente tenga el costo más alto que el resto, no por cuánto le paga a los laburantes, sino porque su materia prima es esa y tiene un precio protegido, Pablo Roca. Por eso Pablo Roca va y dice, bueno, van a cerrar miles de fábricas que venden acá electrodomésticos porque lo traen de China. Y el tipo no se le pone un pelo porque va a seguir manejando toda su cadena como la manejó antes y de última venderá en sus filiales sí, en Chile más o menos, en Brasil, en México. Y por eso lo adelantó, ¿no? El tipo sabía varios meses, hay audios que están girando, que el tipo adelantó hace varios meses que Whirlpool iba a cerrar sin decirlo con el nombre, ¿no? Porque él sabe que es su principal insumo, o sea, son sus principales compradores y ahora se está reconvirtiendo en otra cosa. Ahora, creo que a la hora de lo social, de la reacción que tiene la gente, hay un punto ahí que es que ese modelo de haber protegido a determinadas industrias, que uno le dice industria, pero son empresarios con nombre y apellido, no terminó rindiendo en un bienestar general de la población. Eso está claro, pero bueno, en el medio se pierden puestos de trabajo, que son los que después efectivamente sí van a motorizar un mercado interno, porque además hablamos de puestos de trabajo registrados, digo, como de los mejor pagos, ¿no? De los mejores pagos, o sea, con las mejores condiciones por lo menos de laburo. Y después otro fenómeno, creo que lo dijo Mayra Arena, no me acuerdo dónde, creo que en Vino por Desarrollo, no sé, algo así. Lo vi en Twitter, vi el recorte, no vi la charla entera, perdón, soy de esta generación. 2025. Pero que decía algo que me parecía interesante en términos de la reacción social, que era como, bueno, ningún trabajador de plataformas se considera desempleado, sino que se considera un emprendedor. Y es como, claro, la persona que se quedó sin laburo y está haciendo Uber, por ahí no, o sea, sí, obviamente que hay una depresión en perder un trabajo registrado formal que te paga la prepaga y a pasarte a una economía de plataformas. Pero es verdad que vos no sos un desempleado. Como en los 90 incluso, bueno, vos tenías que comprarte un taxi o alquilar un taxi, o no, digo, como que por ahí estaba más la transición a ese mundo laboral más precario era más clara, ¿viste? Y ahora es como, bueno, no, te estás bajando ya mismo la aplicación o por ahí ya lo hacías porque no te alcanzaba el sueldo, ¿entendés? Claro. Entonces como hay algo ahí en esa subjetividad que me parece muy peligrosa, porque es como, bueno, ese sentido común hiperindividualizado donde no importa, porque si vos te la jugás y haces Uber, Cabify y Didi para ver cuál es el precio que más te conviene y trabajás 12 horas por día, la vas a juntar en pala. Que no la vas a juntar en pala, pero digo, vas a vivir bien porque vas a hacer plata. Como que te va a pasar plata por las manos. Claro. No es los 90 que la gente efectivamente no tenía un mango porque no había un peso en la calle. No, sí, y eso también se traduce a los números macro, ¿no? Porque el desempleo probablemente no vaya a crecer porque la gente declara que está laburando. O sea, por más que te quedes sin laburo, vos vas, cuando te pregunta el INDEC, a pocos les debe pasar, pero a los que le pasa, dicen, no, yo estoy laburando, sigo manejando, ahora estoy manejando el Uber, o lo hacía como antes, o estoy haciendo, repartiendo pedidos, o me puse en emprendimiento en mi casa, eso también es laburar, entonces nunca uno termina de salir. Por eso obviamente como que aplaca los efectos de corto plazo, de los efectos sociales y de que sobre todo más estructurales que los vamos a sentir
en los próximos años, que ya se están sintiendo, pero que en los próximos años se va a ver mucho más claro cuando todo esto termine de afianzarse y haya una súper sobreoferta de todas las aplicaciones, de los emprendimientos, porque no vas a tener a quién venderle las cosas y toda una cantidad de problemas más grandes. Lo llamativo para mí es que esto se da en momentos en donde el mundo, o el mundo desarrollado, el mundo que está tratando de desarrollarse, hace todo lo contrario, ¿no? Entonces uno ve cómo el gobierno trata de imponer un discurso vencido hace 15 años, ¿no? Previo a la crisis del 2008, pero si uno quiere ser bueno, de un discurso del macrismo, ¿no? Como si el mundo fuera el mundo súper globalizado, en donde todo el mundo está preocupado en bajar aranceles para que el comercio fluya, y pasa todo lo contrario. China nos está vendiendo a nosotros porque le cerró porque no le puede vender a los yanquis, porque no le puede vender a buena parte de Europa. Nos vende a nosotros porque, y se da también la locura de que el gobierno toma deuda con los yanquis y con los dólares los usamos nosotros para comprar productos chinos, ¿no? Entonces, estamos nosotros pasamos a ser como un terreno de sacrificio en el cual por un lado, Estados Unidos nos endeuda para atarnos con esas cadenas de la deuda, y por otro lado, los chinos nos venden los sobrantes que les quedan para tratar de colocar su producción en Argentina, porque se les cierran otros mercados. Entonces, estamos como en el peor de los mundos. El problema es que obviamente hay un montón de situaciones en el medio que hacen que aplaque un poco la reacción individual y social en general de la población, por lo que vos decías, y también porque el gobierno hace algo que no era tan difícil para otros gobiernos, pero que este gobierno como lo profundiza, que es aumentar la asignación universal por hijo, generar también ahí algún tipo de contención más invisible y más individualizada, ¿no? De mandar la asignación universal por hijo como un cheque a una sola persona, en lugar de hacer las políticas más como la Argentina trabaja, como otras políticas más colectivas. Entonces, de esa forma es como que va tratando de hacer resguardo frente a lo que podían ser las consecuencias sociales de todo este modelo. Sí, y con lo peligroso en términos de que como se rompió tanto los programas sociales, o sea, en términos de los programas que generaban cooperativas, pero que también hacían laburos comunitarios en los barrios, digo, desde limpieza hasta saneamiento, bla. Bueno, todo eso se descompone y la única forma de vos tener una protección social es siendo madre. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque antes decías se embarazan por un plan, pero ahora medio que o sea, no te queda otra, sino para el Estado no sos nada. O sea, como vos que eso, querés cobrar, bueno, tenés que tener un pibe, porque si no, nena, ¿qué estás haciendo de tu vida? Entonces eso también me parece complejo en términos de cómo la asistencia social prefigura también qué caminos son posibles. No tenés un Estado que te dice, no, armate una cooperativa, hacé algo productivo por tu barrio, por vos, por lo que sea, o hacelo y mantener el comedor del barrio. No, todo eso se destruye porque todo eso genera comunidad y genera espacios colectivos, y lo único que te queda es decir, bueno, tenés que asistir porque tengo un pibe y digo, tiene derecho a tener una asistencia universal. Claramente no estoy en contra de eso, pero sí que sea la única forma de protección. Bueno, hay un sesgo muy maternalista, como bueno, tenés que tener pibes. Sí, totalmente. Ahora, y la estructura de Milei hacia la cual vamos, creo que hay problemas que se están viendo ya desde ahora. No hace falta esperar mucho por lo que charlamos recién, pero también porque se supone que nosotros estamos avanzando en una desindustrialización, o puliendo los sectores, o sacando lo malo que no funciona en la economía argentina, que tendría que haberse eliminado hace mucho, como la industria vieja, la protección innecesaria para ser más eficientes, pero los sectores que son los más eficientes no terminan de crecer tampoco, ¿no? La minería, las inversiones en minería todavía no aparecen. Vaca Muerta está colapsada. Acá ves que uno ve los videos entrando a Añelo, a Neuquén, a los pozos. Hay colas porque las rutas están hecha verga. Están todas las rutas colapsadas. Obviamente los privados no van a hacer las rutas porque están esperando que lo haga el Estado. Hay una situación en la cual hay un estancamiento en general de la economía, ¿no? Hay una parte que crece, pero es muy marginal. Entonces, si no avanza la minería, por ejemplo, si no hay más inversión en el agro, si no hay más inversión en hidrocarburos, tampoco van a funcionar los sectores que el gobierno quiere favorecer. Entonces, hay una situación ahí como que es rara. Y después, lo que dice el gobierno es, bueno, o la estructura de Milei es, bueno, nosotros tenemos una situación en la cual los salarios industriales por ahí no existen más, van a existir en minería y en otros sectores particulares, pero la mayoría de la población argentina va a tener que sobrevivir con servicios, ¿no? Una economía de servicios, con estas plataformas, pero abriendo turismo, lo que sea de acá a futuro. Y esos por ahí no tienen los mejores salarios, pero sí
vamos a ir a una Argentina más parecida a Chile o a Estados Unidos o a Brasil con mayor cantidad de crédito, ¿no? Que es algo que lo viene tratando de vender el gobierno en los últimos meses, como el horizonte de Argentina es duplicar o triplicar la cantidad de crédito, pero al mismo tiempo estamos viendo como este mismo año vuela la mora y la incapacidad de la gente de pagar los créditos que ya tomó. Entonces, ahí hay un desfasaje muy grande en el cual lo muestran hasta los balances de los bancos, que no pueden cobrar los créditos en tarjeta de crédito, no es que son grandes créditos que no pueden cobrar en los préstamos personales. Ahí la mora es más alta desde la salida de la crisis del 2001. Entonces, hay una situación ya que muestra signos, el esquema muestra signos de agotamiento antes de empezar a funcionar bien. Claro. Y eso puede ser un problema bastante grande para el gobierno de acá a futuro. Sí. Yo insisto con lo del horizonte de Perú porque hay algo, cuando vos ves los números, ¿viste? Que decís, bueno, 70% de informalidad. Y yo lo digo, el número, lo veo su estadística, lo puedo repetir. Ahora, es difícil imaginarte cómo funciona una economía con un 70% de informalidad. O a mí por lo menos me costaba entender, como, ¿cómo puede ser que más, o sea, casi toda, o 3/4 partes de la actividad económica pase por la informalidad? Y es realmente una sociedad muy dividida y muy partida. Yo no conozco tanto Chile. Yo sé que vos conocés más Chile, así que por ahí podés ayudar. No conozco mucho. El sur es como el paraíso socialista de Chile, Más o sea, o menos, no cuenta. Más o menos. Las zonas rurales son muy pobres, depende de qué lugar, ¿no? Pero sí. No, yo solo conozco Chiloé, que es efectivamente el paraíso socialista de Chile. Claro, es una isla libre. Es una isla preciosa con gente hermosa, valores muy comunitarios y pueblos originarios. Pero no, lo que se veía mucho en Lima tiene que ver con efectivamente toda la gente tiene muchos trabajos y todo el tiempo hay mucha venta callejera de lo que quieras. Y como mucha competencia entre las propias personas. O sea, efectivamente, cuando vos ves un sentido común tan hiperindividualizado, es que no hay ningún tipo de cooperación entre las personas. Como que yo siento que la frase que caracteriza mejor a la Argentina es el que no llora no mama, ¿viste? Como que, sí, Argentina es difícil. O sea, como que vos tenés que romper las pelotas, pero si rompes las pelotas, alguien eventualmente te da una mano. Es así, o sea, como nadie te regala nada, adhiero, pero si vos rompes las pelotas, alguien en algún momento te da una mano. Alguien que no conoces te da, como que si vos llorás, vas a mamar. Ahora, yo siento que Lima es como mucho más hostil. Como que te tenés que pelear con el otro, ¿entendés? Nadie te va a dar una mano, no puedes contar con la mano de alguien y todo tiene un precio. Tipo, nadie te da ni un vaso de agua. Es como, y estás en un desierto. O sea, hasta el clima es putamente hostil. Y la ciudad es muy hostil. Y creo que eso es un poco el objetivo en términos de que es un sentido común que, y de hecho Milei es como un prócer allá. O sea, la gente lo ama, a Milei y al Laje. O sea, como que el sentido común, esa batalla cultural, efectivamente la tienen ganada ahí. Es como Dios, Patria y Familia. Viste que acá el Dios, Patria y Familia hay todo un sector del peronismo que es como que lo toma desde un lado más nacionalista y como... El peronismo streamer estás hablando. Sí, como un lado nacionalista y hasta medio, no progre, porque son muy conservadores, pero hasta como con un horizonte más igualador, si se quiere. No, ahí el Dios, Patria y Familia es en serio, es el Dios, Patria y Familia de la Inquisición, es como algo mucho más duro y mucho más neoclásico en términos de unidades productivas. Y es una poronga, o sea, es una poronga. Yo traté de hablar con mucha gente y dentro de eso yo tengo familia en Lima, que obviamente no piensa como yo, y una que no es familiar mía, así que pero no voy a decir el nombre, en un momento me pregunta por Argentina, por Milei, claramente lo amaba Milei, y yo le digo, no, mirá, la economía la verdad es que está muy mal, como no sé, estábamos en un restaurante, no se ve este movimiento económico en la calle, no sé qué. Me dice... Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que seguir bancando a Milei. Va a ser como su Fujimori, me dice. Y yo me quedé así, yo estaba como, qué hija de puta que sos, ¿entendés? Tipo, vos salís a la ventana acá y ves una montaña llena de casas color tierra, porque si las terminan tienen que pagar un impuesto a la renta más caro, y vos me decís que ese querés que sea el horizonte de mi país, hija de puta. Y es como, bueno, sí. Es el horizonte que quieren para nuestro país. También hay que, como para mí, ser más tajante en que no es que la gente es buena o es mala, pero la gente a veces apoya modelos económicos que siente que para ellos van a ser buenos y están dispuestos a que sean malos para las mayorías. Y eso para mí es de una mala persona, pero esa persona no se autopercibe mala. Digo, para mí sos un hijo de puta. Pero entiendo que esa persona no se autopercibe mala, sino que entiende que ellos merecen vivir ahí y ella merece estar del otro lado del mostrador. Pero
está bien, pero no creo que esa sea la gente de que después los emprendedores de la economía popular, de mercado andina de Perú, ¿no? La gente que te va a buscar al aeropuerto cuando bajas para venderte algo o para cuando estás en el centro, etcétera. O sea, creo que ese es más el voto gorila de Milei, podría ser. No, es que yo creo que no. ¿No? Yo creo que hay algún sector de un voto Puede más ser, popular que cree que va a sostener la motosierra y no que va a ser el cortado por la motosierra. Ah, bueno. Y que cree que hay gente que tiene que pasar por la motosierra. Claro. Y eso para mí es de un hijo de puta, pero discutámoslo. Y depende, claro, pero eso es que pase por la motosierra el ñoqui municipal y no yo que estoy laburando las 24 horas del día. Claro, amigo, vos también vas a pasar por la motosierra. Vos estás mucho más cerca de ese que decís que es un ñoqui municipal que de el que ahora está pagando menos bienes personales. Puede ser. Yo creo que efectivamente todos vamos a terminar pasando por la motosierra, pero no es algo que se vea tan directo, ¿no? Por un lado, yo creo que el Laje es héroe en todo el subcontinente, menos en Argentina. Creo que en Argentina debe tener la menor cantidad de seguidores. Sí, lejos. Por bastante. Acá nadie lo conoce, pero en Chile, en Perú, No, pero en México. Perú yo creo que es donde más lo ídolo. aman. No, sí, obvio, seguro. Lo aman. Sí. No, y se nota con los comentarios de YouTube, es así, es realmente así. Y en México también tiene buena gente, Sí. buena cantidad de gente. Entonces, no, pero para mí hay un Mala problema gente. que eso no se ve de forma directa. ¿Por qué? Porque esto igual acá pasa que está más encapsulado, pero qué sé yo. En 11 se ve también ese movimiento De informalidad. Claro, y de querer venderte y pararte en la Sí, calle. pero es distinto, En los grandes boludo. centros urbanos de Argentina también pasa, en los conurbanos en general pasa. Me imagino que mi viejo me dijo lo mismo cuando fue a Perú hace un tiempo. Es que distinto en el sentido de que acá obviamente hay venta ambulante y todo. Primero que la cantidad es distinta, hay mucho más. Y después Claro. los vendedores compiten entre ellos. Sí. Que eso es algo que acá no pasa. Está bien, te puedes cruzar en el subte, che, me tocaba a mí, no sé qué. Sí, todos hemos visto alguna de esas discusiones. Pero eso hace parte de una organización colectiva que es me toca a mí primero y después te toca a vos. Acá es como que hay dos vendedores de helado, está uno al lado del otro y te mira con cara de elegime a mí, te pongo el cartel más cerca para que... Es como que realmente no hay ningún tipo de lazo social comunitario. Es como si te puedo aplastar y estás al lado mío, estás en la misma condición, yo te voy a tirar abajo del tren. Sí. Ese es un poco Está el bien. sentimiento que sentís ahí, estando ahí. Sí, ahora, para mí el problema es que se hace a futuro con eso, ¿no? Que es la gran incógnita, por eso hay grandes problemas de identidad de la izquierda en general, ¿no? Sí. Y del progresismo. Para mí el problema de decir, bueno, tenemos que... Evidentemente para mí la salida es colectiva, yo creo en eso, pero no en términos de protección del Estado, de regulaciones, de mercados, etcétera, sino que para mí el lado va más por explicitar de qué forma podés llegar a vos también ser víctima de la propia liberalización. Como por ejemplo acá, no sé cómo será en Perú, pero acá el mayor opresor de la economía popular de mercado es Mercado Pago. Son las aplicaciones de pago que te cobran comisiones por tu propio laburo. O sea, te saca, vos no lo ves porque es un impuesto invisible que está metido ahí adentro, son comisiones que vos no terminás viendo, que vos crees que no estás pagando impuestos porque estás en una economía Barrani, en general eso funciona así, pero después le terminás pagando la comisión a Mercado Pago, cualquiera de esas aplicaciones que son todas privadas. Hasta incluso el gobierno ahora con el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que empieza a cerrar la salada y de ahí para abajo van a empezar a cerrar muchos de esos mercados de economía de mercado, también se va a ver fuertemente afectado ese comercio minorista de marcas de imitaciones, sobre todo, ¿no? Que hay Sí. mucho ahí. Y ahí hay varios lugares, pero para mí el principal es Mercado Pago. Ahora, yo no sé si oponerle a eso más regulación, estatalidad o innovación desde el lado de, hay que hacer desde el Estado, provincial, nacional, lo que sea, algo superador de Mercado Pago o compartir la tecnología o ir más, sobre todo en esquema más como el de Brasil de Pix, que acá lo hemos charlado. Entonces, de esa forma poder darle como más herramientas para que uno pueda tener a la mano herramientas para hacer frente a esas oportunidades que uno quiere abrazar para tratar de progresar, ¿no? Creo que mucha de esa gente dice, yo no puedo progresar porque no tengo la oportunidad. Y bueno, creo que el trabajo del Estado tiene que ser ese. Pero muchas veces nos pasa, creo yo, de la izquierda, que es de hacer lo contrario, ¿no? Vos no vas a poder progresar porque hay cosas externas que a vos te tapan y no ir a lo cotidiano, ¿no? No ir al problema cotidiano. Sí, para mí también hay que volver a cosas básicas. Lo charlé esto, yo estuve en la
en la época donde se jugó la Libertadores en Lima, entonces estaba lleno de brasileros. Y justo me crucé con un economista brasilero de Carioca, de Río de Janeiro. Y, viste, tenía como un sentido común muy económico, pero una novia muy progre, que no es que amaba a Lula, pero odiaba mucho a Bolsonaro. Entonces como se dio como una charla interesante. Y en algún punto él me decía, bueno, pero Perú es un país pobre, o sea, como es un país pobre. Y yo le digo, mirá, Perú hace 500 años le sacan oro y sigue teniendo oro. O sea, es impresionante. Las reservas que tiene Perú en términos de riquezas minerales son impresionantes. Perú tiene un problemón hoy en día con minería ilegal, minería artesanal, minería como quieran llamarla, pero digamos, tiene una cantidad de recursos que hace que se mueva tanto la economía formal, ese 20-25%, como la economía informal. Y vos me estás diciendo que un país que literal tiene oro, que es el patrón de acumulación de este capitalismo, y en un momento en que el oro está arriba de todo y la gente tiene que vivir, tipo la mitad de las casas no tienen heladera, yo creo que eso está mal. Digo, me parece que no hay que estudiar 6 años en la facultad para entender que eso está mal. Creo que podemos como tener un consenso de que eso está mal y que hay algo ahí que no funciona. Y no debería ser tan difícil poder explicar que se pueden hacer las cosas distintas. Yo no tengo ni idea cómo se hace en Perú. O sea, a mí lo que me dio esperanza, no quiero ser mala porque también conocí gente muy generosa y colectiva y hermosa en Perú, pero a mí lo que me dio esperanza en algún punto es como, bueno, no estamos tan cogidos en términos del sentido común. Realmente hay otros lazos sociales y otro apoyo comunitario por fuera del Estado. Completamente por fuera del Estado, sobre todo hoy en día, pero que siguen sosteniendo y siguen prefigurando otro camino posible para nosotros y para otros países de la región y ojalá también para Perú, digo, como país que merece cosas mejores que lo que está viviendo actualmente. No, sí, totalmente. Yo, frente a eso, tiendo a pensar algo que fue varias veces repudiado acá, que es que, por un lado, yo creo que hay que avanzar, sobre todo nosotros que tenemos los vectores para nuestro desarrollo, que es la minería, los recursos naturales, ¿no? En general, que en Argentina son muchos más incluso, que en ese sentido creo que habría que avanzar hacia una economía 100% planificada de todos los recursos naturales, del comercio exterior, de los principales recursos que tiene Argentina, la infraestructura, etcétera. Pero en la economía popular, la economía de mercado, la economía de los pequeños emprendedores, etcétera, 100% Barrani. Que todos tengan una billetera virtual Barrani del Banco Central, que directamente vos pero puedas... eso no es Barrani, es del Banco Central. ¿Cómo va a ser pero Barrani? sin impuestos, estoy diciendo. Ah, pero eso no es Barrani, por favor. Pero para la gente Barrani es sin impuestos. Okay, para mí formal, es el que no terminamos de saber cómo operan. Entonces, que no haya ningún tipo de formulario de AFIP ni de nada. Vos agarrás y podés comprar y vender cosas hasta determinado tope o hasta que registres una empresa o lo que sea. Y en el medio, obviamente, hay cosas mixtas, etcétera, pero creo que es muy difícil, si no para mí, tratar de articular un discurso de los grandes recursos naturales que nosotros tenemos, que es cierto, pero que solo están en algunas provincias, en donde vive muy poca gente, hasta incluso la gente que vive en esas provincias también muchas veces vive mal o se tiene que dedicar a venderle sándwiches a los que van a laburar a vaca muerta, eso pasa un montón. O hacer limpieza en la casa de la gente que labura ahí. Entonces... Y hay impuestos que efectivamente son malos. O sea, como que yo laburo tema de justicia fiscal. A mí me encanta repensar la estructura tributaria, pero también hay diseños tributarios que son malos. Yo averigüé por qué verga Lima es tan gris cuando te vas de las zonas más pudientes, que son 4 o 5 distritos. Y después el resto, realmente vos salís y es como que la imagen es sepia, ¿entendés? Porque es como que nada está pintado, nada está revocado, todo es ladrillo, polvo y desierto, y no hay un puto árbol. Y Fujimori en los 90 hizo una regulación donde el impuesto a la renta que pagan, o sea, el impuesto inmobiliario, sería acá en Argentina, lo llaman de otra manera, vos no lo pagás si tu casa no está terminada. Por eso todas las casas están como sin terminar. En realidad por dentro están terminadas, pero tu urbanización, gracias a un pésimo diseño tributario del querido Fujimori, bueno, queda así, o espantoso, o sea, realmente deprimente a la vista y con un Estado que te dice, no, si vos no vos vas a tener que demostrarme que sos pobre, vos tenés que vivir como pobre, tenés que salir a la calle y deprimirte un poco todos los días, porque si no tenés que pagar más. Y eso habla de un pésimo impuesto y también de, imagínate el rechazo que genera que vos estás dispuesto a vivir en un barrio que es todo gris con tal de no pagarle un impuesto al Estado. También hay un rechazo al Estado que entendés como tuvieron 9 presidentes en 10 años. Odian al Estado, odian a todo lo que tenga que ver con el Estado, desprecian
O sea, tienen un nivel de estados paralelos muy fuertes que hoy en día en Argentina no existe eso. Por ahora, ¿no? Porque también Por ahora. está la situación en la cual, por un lado, cualquier atisbo de tratar de defender algún tipo de intervención estatal está mal visto, porque todos los que tenían ese relato de intervención del Estado para mejorarte la vida te la empeoraron. Entonces ahora entra mucho más fácil el discurso de Milei de correrlo al Estado del medio. El problema es que esas consecuencias de las rutas, de la infraestructura, de que no te va a llegar internet a tu casa. No sé si viste el video de Ibai. Sí, espectacular, buenísimo. No le llega internet a la casa y tiene que poner él el cable para que le llegue internet a la casa. Pero además vos viste la casa, o sea, Ibai, para quienes no lo saben, Ibai fue a la Gaspi. casa de como un streamer muy famoso de Lima, que obviamente en un barrio muy precario, que tenías que subir tipo 500 escalones para llegar a la casa, que era muy precaria. De hecho, yo entré y lo primero que pensé fue lo mismo que fue Ibai, que fue como, che, ¿qué haces cuando llueve? Porque se veían como agujeros. Y tipo, no llueve nunca. Y fue como, claro, es verdad, es un desierto. Tipo, no llueve, es real que no llueve. Entonces, como en condiciones muy precarias, donde el chabón tenía que hacer su propia instalación de internet. Sí. Y es así, efectivamente. Claro. Hay barrios en Lima que se cumplieron el sueño de Milei y se organizaron y financiaron su propia calle. Porque el Estado no la va a hacer nunca, jamás. En la historia lo hizo y lo hará. Entonces, digo, es un Estado mucho más fallido que en la Argentina, no en el gobierno de Alberto Fernández, pero supo dar otras respuestas. Digo, lo pienso desde la educación pública, la salud pública, digo, otros niveles de cobertura y otros niveles de experiencia. En la pandemia en Perú vos entrabas a un hospital y te sacaban el celular para que no filmen lo que pasaba adentro. O sea, la gente no iba al hospital porque sabía que iba a morir en las peores condiciones humanas, iba a estar en el infierno antes de irse de este mundo. Entonces, digo, es muy preocupante que el horizonte de la Argentina sea ese. En Argentina la fibra óptica la hizo el Estado con la empresa ARSAT. El problema, La nucleoeléctrica también. eso, claro, pero eso generó que nosotros tengamos buena conectividad, que uno esté en la ruta y tenga internet, toda la ruta 3, hay casi toda, uno tiene 4G o 5G por momentos, eso en general no pasa, solo pasa en Chile, que como ustedes ven en el mapa es un país muy finito, entonces los privados pueden operar de esa forma, acá eso no pasa, y compiten de esa forma, pero acá, imagínense, las provincias si no, no llegarían. Pero ¿cuál es el problema? Eso genera que haya conectividad en buena parte del país, pero después, ¿qué hace el Estado? Agarra, lo construye, la pagamos nosotros con nuestros impuestos y después se le entrega al Grupo Clarín para que nos cobre la tarifa a ellos sin poner un peso. Por eso, hay muchos conflictos, sí, yo adhiero a todo eso, pero hay un Estado por lo menos. O sea, como... Porque yo a veces siento que es como, bueno, hay que darle la oportunidad porque igual ya estábamos mal y todo. Y yo sé que es un discurso de verga el de la defensiva, pero también creo que hay que entender que la cosa puede estar 10.000 veces peor. Porque hay gente que vive 10.000 veces peor. O sea, estamos viviendo en un mundo donde hay genocidios, chicos. Y lo digo en plural. Entonces, no es le doy la oportunidad a cualquier lunático porque me tiene harta la casta política, sino que en todo caso tenemos que pensar cómo engrandecemos la participación política para pensar cómo cambiar esta poronga que estamos viviendo. Pero que puede ser peor... Sí, chicos, puede ser mucho peor. Sí, obvio que puede ser peor. Para mí el problema es que eso no atrapa a nadie, ¿no? No. En términos políticos, digo, si uno se quiere presentar a elecciones, quiere proponer una alternativa, decir, bueno, podemos estar peor, es parecido al frenar a Milei, ¿no? Es como que solo estar a la defensiva y es difícil, por eso hay grandes problemas, por eso nadie piensa cómo ahora alguien va a poder frenar la reforma laboral, tributaria, claro, etcétera, porque si no hay una alternativa para presentar, y bueno, es muy difícil dar una zanahoria a la gente para que vaya a movilizarse o alguna perspectiva, alguna orientación, algo que no sea oponerse a lo de Milei. O sea, ya pasaron 2 años y no aparece una alternativa y bueno, uno se desmoraliza, ¿no? Claro. En general pasa eso. Entonces, sin oponer una perspectiva diferente, más colectiva, con propuestas concretas, es difícil también enfrentar lo que está pasando hoy. Es que igual a mí me pasa siempre que viajo, esto ya no es con Perú. Realmente siempre que viajo, sea al primer mundo o a la TAM, como que uno vuelve, o ya a mí me pasa por lo menos que yo vuelvo amando mucho Buenos Aires. Como Buenos Aires y la Argentina, pero bueno, yo vivo en Buenos Aires y la amo muchísimo. O sea, y decís como, loco, ¿cómo puede ser que seamos un país tan de la puta madre en términos de la gente que compone esta gran nación, esta hermosa cultura que es recontra solidaria, que es copada, ¿entendés? Que es formada, que es politizada, la gente habla de política, la gente está atravesada por la política, la gente sabe mucho de economía, entiende lo que es la inflación, entiende lo que es la nominalidad y lo real, digo, un montón de cosas, de potencias, y nos gobierna este hijo de remil puta, ¿entendés? Es como que decís, no entiendo nada, ¿cómo puede ser? Será menos malo que los demás, ¿no?
Milei. Pero sí, creo que ahí hay un... La concha de tu eso madre. dijo Román, no, gran frase de Román. Creo que obviamente hay un problema bastante grande en general de la dirigencia política, pero Sí, que de y falta que- de imaginación, de haberse igualmente adaptado y usufructuado al Estado para garantizar solamente su materialidad y no el bien común, como supuestamente debería Y ser. que es algo de la época, digo, ustedes lo charlan los jueves en Un Mundo Feliz, pero no sé, los brasileros, cuando hablaba de Lula, y nadie estaba enamorado de Lula. Y yo estaba tipo, chicos, aprovechenlo lo que lo tengan, porque digo que. O sea, ustedes ven el resto de la región, la ven, son el último país que tiene industria de esta región, ¿ok? El último. Yo que ustedes la defiendo. En Honduras, con la compañera hondureña que estaba muy frustrada con el gobierno progresista. Como que hay algo de los gobiernos progresistas, que igual le pasa también a los gobiernos de derecha, que es que no logran dar una respuesta. Y eso es generalizado, es una crisis de la época. Digo, A Trump le tampoco está le voy a pasando echar lo la mismo. culpa a Alberto Fernández. No, y a Trump le pasa lo mismo. Y a Trump le Siendo pasa el lo que- mismo. Ahora, que fue Thanksgiving, ¿viste? El Ay, Día de Acción sí. de Gracias. ¿Sabes por qué me enteré? Porque en Twitter hay unos cipayos. Además, Thanksgiving. Yo no tengo ni idea que se come en Thanksgiving. Pero entiendo que es una fecha donde tipo, celebran haber matado nativos americanos. O sea, es algo espantoso. Lo culiado que tenés que estar para festejar Thanksgiving en Argentina. Sería como festejar la campaña del desierto. Se come pavo, claro. No, pero ellos lo aprovechan como que Además, comida yankee, lo peor que hay. es el momento en el cual hacen las ventas del Black Friday. Sí, Black Friday y Cyber Monday. Creo que es como que vos comprás ahora para entregar los regalos de Navidad. Creo que lo han aprovechado de esa forma. Ok. Y el dato de consumo era que el consumo está subiendo, es como que se está dando el consumo endemoniado de masa. La gente vive cada vez peor y el consumo está subiendo. Y el último dato es que el consumo en Thanksgiving subió 30% con respecto al año pasado, el consumo en las aplicaciones de comprar ahora y pagar mañana. O sea, como si fueran créditos no financieros. Algo que no existe en Estados Unidos. Todo el mundo tiene una cuenta bancaria, todo el mundo tiene scoring crediticio, todo el mundo paga con tarjeta. No existe por eso no existe Mercado Pago allá, no existe Voilà, esas cosas no existen. Se paga con Apple Pay, que están cargadas las tarjetas. Todo el mundo bancarizado. Lo que está volando es lo no bancarizado, como si fueran un país tercermundista, como nosotros. Y los tipos van y compraron la Play, eran los top vendidos. La Play y televisores y no sé qué otra, y Bueno, laptops. el nuestro fue papel higiénico Bueno, y ni sí, siquiera era obvio. doble hoja, ¿eh? O sea, Hay escalas. hay escalas. Y ellos lo que mostraban es que esas aplicaciones que hasta hace un par de años daban pérdida, porque después nadie pagaba los créditos, nadie estaba acostumbrado a hacerlo, entonces desactivaba la aplicación, como acá cuando elimina Mercado Pago, y nadie lo pagaba. Y ahora están volando la venta en ese sentido, como si fuera eso, me la juego porque no hay futuro, voy, lo compro, ya me vencí toda la tarjeta, me la recontracargué, ya cargué la hipoteca, no me queda otra, bueno, voy y compro la Play con esas aplicaciones que andás a ver la tasa de interés que te deben cobrar, ¿no? Claro. Lo cual, o sea, eso dentro de los círculos de finanzas se está acercando el fin del ciclo, mejor compremos oro porque esto termina mal. Total. Y hay una situación así, digo, yendo a lo que vos Y nosotros con un presentás, es muy timbero difícil. y un desindustrializador, eso siento, que estamos como en la peor posición relativa Sí, eso para seguro. defender algo. Eso seguro. Estamos en una mala posición porque Milei se aferra al neoliberalismo que ya se murió. Pero eso Muy también... buena la comida en Perú. Gran comida, quiero decir cosas lindas. Sí, está bien. Gran comida, gran organización. También tiene mucha organización comunitaria. Digo, al haber muchos estados paralelos, hay organizaciones comunitarias del bien que están muy organizadas, que están acostumbradas a no vivir del Estado. Por ahí hay que hacer eso acá, un estado paralelo. No, también viven mucho de la cooperación internacional igual, ¿eh? Porque Perú, como tiene tan malos índices de desarrollo humano, acá nos dicen a las ONG, pero las ONG tienen muy poca guita en Argentina, siempre tuvieron poca guita en Argentina, porque los fondos cuando ven Latinoamérica dicen hay países urgencia. con más necesidades. Y está bien, qué sé yo. Pero bueno, horrible. O sea, no, me encantó me encantó Perú, pero como experiencia en términos de ir a buscar ese futuro para la Argentina, son imágenes muy fuertes. O sea, vos estás en un centro comercial que es como lo común, y vos mirás la ventana hacia afuera y ves el cerro, y ahí entendés cómo es que la mitad de las casas no tienen heladera, porque claro, no hay una puta instalación Ahí, eléctrica ahí. instalación, claro. Sí, Y no entran autos ahí, entran solo mototaxis. O sea, es como una situación de precariedad fuerte con un transporte público como sueña Sturzenegger, completamente informal, donde ni siquiera son buses, o sea, son autitos que te dicen, sí, subí, yo voy para allá. Ah, bueno, dale, de una me subo.
Si quieren profundizar sobre esto, nosotros le hicimos una entrevista a Víctor de la Fundación Rosa Luxemburgo, que Capo, está Víctor. colgado, está el recorte, le fue bastante bien, a la gente le gustó, lo miraron de otros lugares también de América Latina, como Alaje. Sí, eso también iba a decir, como que en Perú, que es algo que me pasó también en México, consumen muchas cosas de Argentina, porque hay algo en los medios de información que son muy, muy tradicionales y muy conservadores. Entonces, como que ven cosas de Argentina que tiene más producción así crítica. Sí, se nota. Algo de centro izquierda ya es muy radical, Sí, o sea, como que también está todo muy corrido. Pero nosotros debemos ser el reducto marginal hiperzurdo. La entrevista, Víctor habla con una perspectiva muy crítica, obviamente, de izquierda, y hay mucha gente de Perú que comenta que dice, sí, esto es así. O sea, yo hice un video sobre Perú en mi canal hace como 2 o 3 años y eran todos puteándome desde Perú diciendo... Claro, y bueno, también Víctor es peruano, o sea, también hay algo ahí obvio, de donde uno habla, ¿no? Obvio. No, totalmente. Pero bueno, ahí profundizamos en las raíces históricas de todo esto. Ahí él traía lo que eran los conceptos de la economía popular, como de allá, como era la economía popular andina, una cosa así, economía de mercado andina, como de estas animal spirits y esta individualización de los emprendedores. Pero bueno, vayan a verlo y creo que ya nos quedamos sin tiempo. ¿Y de qué van a hablar esta semana? Esta semana vamos a hablar con el pollo sobrero, sobre los trenes en Argentina, que habrán visto que es cada vez peor, al parecer. ¿Van a mostrar la imagen que nos va a hacer llorar a todos? ¿Cuál de las redes ferroviarias antes de Menem. Claro, obvio, claro. Ese es los grandes éxitos de cómo fue la historia. De lo que sobre supimos la historia ser. Reciente, claro, lo que supimos ser y que el estado actual que habrán visto que cada vez se viaja peor. ¿Por qué? Y cuáles son las perspectivas de acá a futuro. Hermoso. Bueno, quienes no están aportando a este proyecto colectivo del bien, chiquillos, hay unos links acá abajo, ya que es principio de mes, ya que estamos en diciembre, en el mes así como dulce, regalero, así como que no sabes qué hacer con ese dinero extra que tenés ahí, bueno. Está el QR por acá y acá abajo están los links para asociarse, también para la tienda, para poder comprar nuestras remeras que estamos haciendo y que vienen muy bien. Y igualmente los que están suscriptos, que vienen poniendo plata, se vienen novedades dentro de poco, les vamos a informar. Se van a venir unas invitaciones para diciembre, para los cierres de año, para que nos podamos volver a encontrar presencialmente, que también es muy importante. Y bueno, eso, nos vemos la semana que viene. Nos vemos.